Un hermano se acercó a una parroquia jesuita muy importante, porque se guardan ahí las reliquias de un gran santo jesuita, y tuvo curiosidad al ver que había un grupo que estaba haciendo algo parecido a rezar. Y ojo, lo describo como él lo describe, ¿no? Es decir, era una cuestión repetitiva, pero no lograba identificar que fuera una oración propiamente católica, ni el rosario, ni alguna coronilla, de las que también son relativamente repetitivas. Entonces le preguntó al sacerdote jesuita de qué trataba lo que estaban haciendo, ¿no? Y el sacerdote le respondió que eran mantras, ¿no? Recuerden ustedes que el mantra no es propiamente una oración, se trata de una repetición, ¿no?, de origen hindú y budista de una palabra o de un sonido. Por ejemplo, en el caso del budismo, el sonido Om, ¿no?, que no significa nada, no significa Dios, amor, no significa nada, simplemente Om, y se repite, Om, ¿no? Y esta palabra y este sonido es repetido de tal manera que busca ayudar a la concentración en la meditación. Es decir, el objetivo de esta palabra o de este grupo de palabras no es la oración, porque recordemos que la oración es lo que nos vincula con Dios, es el diálogo que establecemos con Dios y que iniciamos motivados por el Espíritu Santo, movidos por Dios, que Dios es el origen, recordemos, y su gracia es el origen de toda obra buena, incluyendo la oración, y movidos por Dios, entonces nos dirigimos hacia Él con una oración formal, como puede ser el Padre Nuestro, el Ave María, el Rosario, con una oración comunitaria o con una oración interior que puede correr desde estar inspirada en los salmos a lo que necesitamos y sentimos en ese momento, ya sea para petición, para acción de gracias o alabanza a Dios, ¿no? El mantra no tiene nada que ver con la oración. El mantra es algo que rebota sobre la persona, que está hecho no para que se dirija a Dios, sino que rebote a la persona. Entonces, cuando este hermano le hizo esa observación al sacerdote diciéndole, pero padre, esto no es cristiano, el sacerdote le respondió con una respuesta clásica que van a escuchar ustedes muchas veces de algunos sacerdotes o líderes católicos que dicen estar en sintonía con el Papa Francisco, pero en realidad no lo están, y utilizan al Papa Francisco como excusa para hacer las cosas heterodoxas, incorrectas, inaceptables en la Iglesia, arguyendo que son cosas que el Papa Francisco, entre comillas, permite o permitiría, ¿no? Algunos incluso se toman la libertad de interpretar qué es lo que el Papa Francisco haría, ¿no? Y qué cosa permitiría. Pues bien, este sacerdote le dijo lo mismo, que tenía que abrirse al Papa Francisco y que el Papa Francisco estaba entablando diálogo con distintas religiones y que él tenía que abrirse, ¿no? Miren, hermanos, alguien le atribuyó a Albert Einstein una frase que no es de Einstein, que dice que la mente es como un paracaídas si solo funciona cuando se abre. Esta frase es una frase absolutamente tonta. Y cuando alguien te la diga para justificar el hecho de que nosotros no defendamos la verdad, sino que estemos, entre comillas, abiertos a cualquier tontera, ¿no? Porque simplemente la virtud no es escoger una cosa buena y aprender una cosa nueva que es buena. No. La virtud, según esta frase del paracaídas, estaría en que la mente se abra, simplemente se abra. Entonces, a mí cuando me dicen esa frase trillada y me dicen Albert Einstein decía, lo primero que le digo es Albert Einstein nunca dijo esa frase. Es mentira. Y número 2, ¿qué cosa pasa si abres tanto la mente que se te cae el cerebro? ¿No? ¿Qué te queda adentro?
Entonces, mucho cuidado con este dogma de que nosotros tenemos que tener la mente abierta. La mente, por su naturaleza, está abierta. La mente existe, vive abierta. Vive abierta a nueva información, a nuevos datos. Por eso tenemos sentidos y por eso tenemos reflejos y por eso tenemos sensaciones de distinto tipo que van dándonos información constantemente a la mente. Y la mente permanece razonablemente abierta. Yo no llegaría de mi casa a mi oficina si mi mente no estuviera abierta a los detalles del tráfico. Cuando tengo que detenerme cuando hay luz roja, cuando tengo que esquivar un automóvil que se cruza, cuando tengo que bajar de velocidad, cuando tengo que subir de velocidad, cuando tengo que detenerme ante un crucero peatonal. Es decir, la mente está constantemente abierta. Nadie necesita hacer propaganda a la apertura de la mente, ¿no? Pero más bien hay que cuidarla de que la mente no esté tan abierta que se caiga el cerebro. Y en este caso, este sacerdote le pide a este hombre, con toda razón, que cuestiona que en una iglesia jesuita donde están los restos de un mártir, que es lo que más me enoja, para ser sincero, estaba buscando otra palabra, pero lo que más me frustra, ¿no?, es que en el lugar de un gran mártir mexicano se esté produciendo este tipo de cosas justificándolas con el Papa. Hermanos, creo que no es necesario decirlo. Está claro que este sacerdote está haciendo lo que se le da la gana, contaminando la fe de los fieles, simplemente porque se le da la gana, contaminando la oración, que es un gran daño para los seres humanos, que es un gran daño para los cristianos, contaminar su oración y cambiándola por un método que no significa conectarse con Dios para nada. Es obvio que él está utilizando una justificación que ni siquiera necesitaríamos aclarar, pero vamos a aclararla. Cuando el Papa Francisco ha dicho reemplacen la oración con la meditación oriental, el mantra es absolutamente oriental, cambien la oración por la meditación oriental, ¿cuándo lo ha dicho? O cuando se ha encontrado con los líderes, distintos líderes religiosos, cuando les ha dicho, miren, sus métodos de meditación son mejores que los métodos católicos. ¿Cuándo lo ha dicho? Cuando ha dicho, nosotros estamos dándole la bienvenida a los métodos de meditación, porque no son de oración, insisto, no son oración. Estamos dándole cabida a sus métodos porque es parte del diálogo interreligioso. No tiene nada que ver, señores. El Papa jamás lo ha dicho, ni siquiera lo ha insinuado, y el hecho de que hable con otras religiones es porque desde el Concilio Vaticano II nosotros entendemos que el diálogo con las otras religiones es para lograr la unidad. ¿Y qué cosa significa lograr la unidad? Significa que poco a poco esas distintas religiones, a través del diálogo, del buen contacto, del afecto, de los buenos signos, vayan creando un clima adecuado para descubrir la única verdad que es el catolicismo. Ese es el diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso no es para llegar a un pacto en algún punto intermedio. Ya sabes qué, vamos a hacer el Padre Nuestro, pero lo vamos a repetir como mantra, ¿no? Y ya no como oración. Y ustedes a su vez entonces asumirán el Padre Nuestro como mantra y entonces ahí formamos una nueva y única religión. Eso no es el objetivo del diálogo interreligioso. Y una buena pregunta para el sacerdote sería, disculpe padre, ¿por qué cree usted que el Papa habla con otras religiones? Para que el sacerdote finalmente se destape y diga si es que él cree que el catolicismo es una religión incompleta, cuando es una religión absolutamente completa. Y si cree que es una religión incompleta, es momento de decirle al sacerdote que se vaya de retiro o que deje el sacerdocio. No. Entonces, muy importante, hermanos, que nosotros no dejemos que afecten lo que es el corazón de nuestra existencia católica, como es la oración. Obviamente, después de la Sagrada Liturgia, la oración es el gran conector del hombre con Dios. Y necesitamos de la oración y necesitamos de las buenas prácticas de oración, de las numerosas que nos da la Santa Madre Iglesia, de los numerosos buenos sacerdotes que nos enseñan a rezar, que nos dan escuelas de oración, como lo han hecho varios autores católicos que de Dios gozan y que nos han enseñado precisamente a tener escuelas o talleres
de oración como el padre Larrañaga y muchos otros. Pienso en el padre Tardif, pienso en tantos otros sacerdotes que yo sé que algunos de los que me escuchan van a decir, qué pena que no mencionaste a este, les pido perdón, pero no todos se me vienen a la cabeza, pero todos fueron grandes santos y hombres de Dios que nos enseñaron a rezar, auténticamente a rezar. Y nunca nos llevaron por el camino de una payasada que significa realizar actos de cultos orientales que no llevan a ninguna parte, que literalmente no llegan a ninguna parte. No puede ser cómodo hacerlos, puede ser relajante, pero para relajarme me tomo una manzanilla y me acuesto en mi cama. No necesito ir contra las enseñanzas católicas para relajarme. Entonces, nosotros aclaremos siempre esto, prevengamos que nuestros hermanos católicos se vean confundidos por estos engaños y recordemos siempre que la oración es ese contacto infinito y maravilloso con Dios directamente y no con nosotros mismos encerrados en nuestra mismidad. Que tengas un buen día.